Damián Rodrigo Pizarro, entonces desde la Universidad de Buenos Aires, profesor y también candidato en este momento a doctor en Derecho por la Casa de Estudios, compañero mío, y desempeña su labor docente en asignaturas como Derecho Comercial. Todavía está haciendo Derecho para Ingeniero en Belgrano. Bueno, también Derecho para Ingeniero en Belgrano y Derecho Internacional. Exactamente, aspectos legales para la ingeniería, Aspectos legales para la ingeniería y derecho internacional para público. el comercio exterior ahí. Bueno, ahí, Exacto. Bien. en Ya lo dame que tiene que ver tema con comercio, preámbulo, en lo que tiene que ver presenta con usted. comercio exterior, Ulises. Ahí sí. Muy bien. ¿Sabes que lo que tiene que ver con comercio exterior, la parte del arbitraje, la vemos, me escuchan, ¿no? Excelente. Te escuchamos y te vemos. O sea, no te vemos, te escuchamos. ¿Tú ves a los muchachos? Sí. Perfecto. La parte de arbitraje, el comercio exterior, la vemos, pero a veces está muy vinculado con una falencia que tenemos nosotros en Argentina, que ahora les voy a comentar, que está vinculado con lo que tiene que ver con la ejecución de las sentencias. Bien, ¿por qué? Porque parece como que en Argentina todo eso que hace que las cosas salgan más rápido, parece como que es una mala palabra. Entonces, este tapete que elegí tan anticuado de fondo del PowerPoint, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Argentina parece que en algunas cosas es como que sigue el mismo tango, ¿no? Y después lo que sucede es que de pronto tenemos que traer un presidente rupturista que quiere destruir, entre comillas, o que se plantea como un destructor del Estado, y hay gente que apoya eso. Pero en realidad pudimos haber hecho cosas o puntos intermedios, no había que llegar a esta instancia. Pero bueno, cosas que, cosas que pasan en la política, en la economía y en varios órdenes. Em, bueno, si pasamos ahí a la siguiente, a la primera filmina, les voy a compartir un poquito de lo que estábamos hablando. ¿Qué es el arbitraje internacional? Bien, bueno, el arbitraje internacional, que ustedes obviamente seguramente lo vieron, pero bueno, les cuento, es un método alternativo de resolución de conflictos. Está dentro de lo que son los métodos alternativos para la solución de conflictos, bien, en el cual justamente las partes se acuerdan, sí acuerdan someterse a este mecanismo, de alguna manera, a que su disputa sea resuelta por las leyes o por los principios del arbitraje. ¿Sí? No por nada, el árbitro, sí, yo siempre hago este parandón con lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Digo, el árbitro, sí, a veces se le dice juez, y en realidad no es un juez, porque el juez parte de principios de justicia. En cambio, el árbitro, ¿sí? Es a quien de alguna manera le permitimos el arbitrio. Bien, le permitimos que sea justamente arbitral y que tome una decisión, obviamente basado en estos principios que comúnmente se utilizan para resolver conflictos, pero es distinto. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió un poco lo que les decía Voy recién? a dejar sin mute el micrófono para que te puedan escuchar y los muchachos interactúen mejor. Dicen que no hay problema, que entienden perfectamente. No, no, perfecto, pero yo lo que les estaba preguntando, justamente, Ulises, es respecto a lo que tienen ahí, ¿no? Lo que están viendo, que dice, este método alternativo para la solución de conflictos, ¿sí? Justamente las partes acuerdan someter una disputa, ¿sí? A árbitros que se presumen, ¿no? Que son neutrales, ¿sí? Y justamente de acá se devienen estos principios que les comentaba recién. Uno de ellos, la neutralidad, ¿sí? Y a diferencia de que en la justicia, ¿sí? Después se va a ver todo desde el punto de vista de que la justicia proviene por parte de la información y por los derechos de información y demás, también lo vamos a ver desde el punto de vista también de la flexibilidad, que esto es un poco lo que les comentaba antes, ¿sí? Justamente someterse al arbitraje parte de principios que tienen que ver con mejora en el tiempo, un menor uso o un menor gasto a la hora de resolver ciertas cuestiones. Me acabo de dar cuenta que la cámara estaba al revés, así que les pido disculpas. Entonces, este tipo de cosas se resuelven justamente a través de estos principios. ¿Por qué? Bueno, porque justamente las características principales del arbitraje, sí, como decía recién, neutralidad, privacidad y flexibilidad, nos permiten que los árbitros sean justamente quienes van a resolverlo de manera neutral, que no están vinculados a ninguna jurisdicción específica. Oh, ¿qué pasó? ¿Damián?
flexibilidad es que justamente hasta las partes pueden no solamente delegar la solución del conflicto a través de la autonomía de la voluntad conflictual y determinando quién va a decidir, sino también el derecho aplicable puede ser otro. O sea, se someten a un derecho que justamente puede ser mediante otras reglas y mediante otros principios. Obviamente esto sin afectar lo que es el derecho imperativo o lo que conocemos como orden público. Bien, estamos hablando de lo que es disponible por las partes. Entonces, esto es un poco la intro de la cual ustedes más o menos ya conocen. Y yo ahí les puse, se podría decir, dos de los cuales nosotros mencionamos sobre arbitraje, que es la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que es también conocido como CCI, y lo que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, que es también conocido como el CIADI. ¿Sí? Creo que es la primera vez que alguien dice todo el significado de las siglas de estos dos, porque siempre se lo conoce como CCI o como Corte Internacional de Comercio Internacional o el CIADI. Así que estos dos, que son como los más conocidos, no solamente van a regular a quienes se hayan sometido a esta jurisdicción, sino que también van a regular un poco, van a generar como una especie de seguridad jurídica. ¿A través de qué? Bueno, a través de los laudos. ¿Qué son los laudos? Bueno, los laudos son como las resoluciones, las sentencias, bien, de estos tribunales arbitrales. Yo sé que no tenemos tampoco tanto tiempo como para profundizar, pero sí es importante que podemos llegar a la distinción de por qué existe el arbitraje, ¿sí? Porque no existe una jurisdicción internacional, ¿no? Pero ¿por qué existe el arbitraje y por qué se utiliza tanto? Bueno, justamente por estas cuestiones, por la neutralidad, la privacidad y la flexibilidad. Bien, si podemos pasar, perdóname Ulises, a la siguiente. Entonces, esto de alguna manera le permite, ¿sí?, a que mediante distintas etapas del proceso de arbitraje, bien, se llegue a esta cuestión. ¿Cuál es la primera etapa del arbitraje? Bueno, la cláusula arbitral. ¿Qué es la cláusula arbitral? Bueno, es lo esencial para iniciar el arbitraje. ¿Por qué? Bueno, porque es justamente donde se pacta que nos vamos a sujetar o a someter a un tribunal arbitral en el futuro, ¿sí? O sea, en el contrato internacional, entre paréntesis, contrato con elementos de extranjería relevantes, jurídicamente hablando, ¿no? Y cerramos ese paréntesis, nos sometemos a esta cláusula arbitral o a una cláusula arbitral donde nos decimos que en el caso de surgir algún conflicto, vamos a ir a un arbitraje o a tal arbitraje. ¿Bien? Segundo, lo que tiene que ver con la selección de los árbitros. En la selección de los árbitros, ¿sí?, lo que hacemos es acordamos el número y quiénes son los que van a ser árbitros en esta cuestión. Normalmente los tribunales, como dice la palabra, son 3 árbitros, bien, como todos los tribunales, pero ¿qué hacemos? Como somos 2 partes, en principio yo designo uno, vos designas el otro, y el tercero, bien, se designa de otra manera. ¿Sí? Se designa o por sorteo, ¿sí?, o por elección de las 2 partes en conjunto, o por estos 2 árbitros pueden seleccionar a un tercero. ¿Y esto para qué? Bueno, justamente para la garantía de la neutralidad. Bien, de que el tercer árbitro no sea pactado por uno o por otro, sino que sea pactado por las 2 partes, o simplemente por sorteo. Se abre un proceso después para lo que tiene que ver con las audiencias y procedimientos, justamente que incluye la presentación mínima. Ni siquiera estamos hablando de un expediente judicial, pero se presentan algunas pruebas y argumentos que pueden llegar a ir a favor o en contra de alguno de los, justamente, discusiones o argumentos que están presentando las partes, ¿sí? Y hasta en algunos casos se pueden presentar testigos. Pero hay tribunales arbitrales que ni siquiera admiten la presentación de testigos, que simplemente son hechos, pruebas y el laudo. ¿Qué es el laudo arbitral? Que era lo que les comentaba antes. Bueno, es la decisión final. Es una decisión final vinculante. ¿Para quién vinculante? Para las partes. ¿Sí? Y es ejecutable. ¿Sí? Salvo en algunos países es ejecutable. ¿Por qué? Porque existe una convención de Nueva York en 1958 que justamente reguló que todos los arbitrajes deben ser o debieran ser bien ejecutables en todos los países del mundo. Hay ciertos países, como siempre, ¿no? Siempre que hay un concepto que se aplica en la mayoría de los casos o en todos los casos, siempre hay excepciones. Bien, así que en casi todos. Y ahí les incluí lo que es un flujo, ¿sí?, un cuadro de flujo simplificado, que sería mucho más fácil si tuviéramos, ¿no?, una gráfica, bien, ahí abajo, que van a ver que dice inicio del arbitraje, la presentación de las demandas, ¿sí?, el nombramiento de los árbitros, la audiencia de presentación de las pruebas, la emisión del laudo y la ejecución, si es necesaria, obviamente. Bien, porque de alguna manera, en algunos casos, hasta el laudo no necesariamente tiene que ser ejecutable. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad muchas veces se necesita zanjar una situación. Se necesita zanjar una duda, bien, o se necesita zanjar un conflicto, y simplemente con definiendo quién es el que tiene la razón y quién no, se podría decir ahí el conflicto queda resuelto. Entonces, no necesariamente el laudo tenga que ser ejecutado.
jurídicamente hablando, cuando nosotros hablamos de ejecución de una sentencia, es porque no fue cumplida. Entonces, a veces la sentencia se cumple directamente y no precisa ser ejecutada, ¿sí? Como una deuda de honorarios, bien, que viene el cliente, le digo, che, me debes 10, me paga 10, no hay ningún problema. Pero si me empieza, no, el mes que viene, el otro mes, entonces yo inicio un proceso de ejecución de honorarios, por ejemplo. Al menos aquí en Argentina es así. Entonces, no necesito, tal vez en el caso de un cumplimiento efectivo, ¿sí? Lo que también se llama como allanarse, bien, efectivamente no necesito una ejecución del laudo o una ejecución de sentencia. Bueno, pero también esto es una etapa posible y es esta quinta etapa en el proceso o en el flujograma de un laudo arbitral. Bien, podemos pasar a la siguiente, perdóname, Ulises. Claro que sí. Bien, el arbitraje en Argentina, ¿sí? Acá Ulises me conoce ya hace un tiempo, yo no me gusta comparar, así que yo lo que hago es compartir. Entonces leí un poco sobre el arbitraje en Chile, sé un poco cómo funciona en Argentina y lo pongo en un mismo cuadro. Entonces, en este caso, el arbitraje en Argentina está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? No hay una ley específica sobre arbitraje internacional. Es el mismo Código Civil y Comercial de la Nación el que lo define. Ese es el punto, es un punto regularmente positivo. Ahora les voy a contar por qué, pero que permite de alguna manera, mediante las reglas del arbitraje internacional, bien, encontrarlo dentro de la misma normativa de derecho privado que aplica al orden interno como al orden internacional, ¿sí? Y el derecho internacional, el Código Civil y Comercial, que es en Argentina el compendio normativo de derecho privado más importante que hoy por hoy tenemos, en este mismo cuerpo normativo encontramos las normas de derecho internacional privado y obviamente las que regulan lo que es el arbitraje internacional. Argentina es signataria de esta Convención de Nueva York, que les comentaba antes, al igual que Chile, bien, y los laudos extranjeros son ejecutables. Son ejecutables en Argentina y los de Argentina son ejecutables en otros países del mundo. Recientemente se han planteado muchísimas críticas respecto de, y esto es un poco lo que les comentaba antes, el Código Civil y Comercial en Argentina es bastante reciente, es de 8 años, ¿sí? Algo de 8 años en derecho pero no es de ayer, ¿sí? Hay gente que te dice, bueno, pero hace poquito fue la reforma constitucional de Argentina, 1994, o sea, ya pasaron casi 30 años, pero bueno, seguimos diciendo que fue hace poquito. Y los jóvenes del derecho son personas que tienen 60 años tranquilamente. Así que Ulises o yo somos bebés, por decirlo de alguna manera, para lo que es el derecho, y mucho más para el derecho constitucional. Entonces, ha habido críticas contra lo que es la lentitud de la ejecución de los laudos, porque, bueno, porque un poco como vemos en el funcionamiento del derecho, primero se aprueba una norma, se aprueba, entra en vigor, y hasta que empieza a funcionar, bueno, tiene su demora. Bien, en este caso la justicia en Argentina lamentablemente no es de las más rápidas del mundo, probablemente debe ser de las más lentas del mundo, y efectivamente lleva eso a esto que tiene un problema a la hora de poder ser ejecutables los laudos como de alguna manera el espíritu de la norma tenía, ¿no? En cambio, en Chile, pasamos a la filmina, Ulises, cuando puedas. En Chile se dice que es un país muy amigable con el arbitraje internacional, bien, que tiene reglas bastante claras, porque tiene principalmente una ley de arbitraje comercial internacional, la 19971, que si no me equivoco es del año 2004, ¿sí? Y también es signatario de la Convención de Nueva York sobre la ejecución de los laudos extranjeros. Entonces, es algo que se podría decir se ve de manera muy positiva. Después voy a hablarles sobre diferencias o cuestiones que de alguna manera me parece que son claves para resaltarlas. Pero Santiago, ¿sí? Santiago es sede de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Bien, la CAM Santiago, según la encontré. Entonces, esto de alguna manera, al ser también una institución reconocida, se suele elegir como un espacio, como un lugar de arbitraje. En cambio, en Argentina, ¿qué sucede? Se suelen buscar espacios de arbitraje internacional por fuera de Argentina. ¿Eso qué hace? ¿Eso qué genera? Bueno, principalmente genera costos, ¿sí? Costos en cuanto a lo que tiene que ver con traducción, costos al trabajar en el extranjero, etc. Así que acá, ustedes seguramente ya vieron, si pasamos a la filmina siguiente, Ulises, Por supuesto. ven estas diferencias que al menos se plantean como un poco claras. No porque uno sea mejor que el otro, porque, por ejemplo, la legislación específica la encontramos en Chile, bien, pero es una legislación que tiene 20 años. En cambio, en Argentina encontramos una legislación que no es tan específica, pero tiene tan solo 7 u 8. Bien, en Argentina está integrado en la legislación general de derecho privado, mientras que Chile tiene algo más específico. Y en la ejecución de los laudos, Chile se entiende que tiene una ejecución que es muchísimo más ágil, ¿sí? Que funciona muchísimo más en forma directa. ¿Por qué? Bueno, porque justamente tiene la sede de la Corte de Arbitraje dentro de lo que es, en lo que es la capital chilena. Entonces, eso hace que la Cámara de Comercio tenga una mirada o tenga un vínculo con estas cuestiones y se relacione de manera más directa.
En la filmina siguiente, que fue la última en la que les planteé, bien, esto que hablaba sobre el 2004 en Chile y la ley que corresponde, el 2015 en Argentina, bien, y el Código Civil y Comercial. La ejecución de los laudos en Chile, obviamente, más ágil que Argentina, por esto que les comentaba antes, en cuanto a la agilidad, por el tiempo de demora de cada uno de los procesos. Creo que esa es la última filmina, ¿no, Ulises? Ah, y hay una Sí, conclusión. Ah, perdón, la anterior. Mira, me adelantaste el lo gracias. siento, me estaba pasando. No pasa nada. Entonces, en arbitraje internacional es clave resolver disputas comerciales de manera eficiente, ¿sí? Por eso es de alguna manera tan famoso y tan elegido. Bien, Chile y Argentina ofrecen marcos legales sólidos, porque principalmente uno lo tiene en su ley más importante del derecho privado y el otro tiene una ley específica, y además tiene muchísimas empresas que trabajan con arbitraje internacional, pero bueno, a la hora de hablar sobre la ejecución, genera o hay diferencias que de alguna manera hacen que uno sea más sólido y más eficiente o más efectivo por el tiempo de demora, y en cambio en Argentina no tanto. Ahora sí, 5:29 de la tarde, digo gracias. Perfecto, un aplauso. En la filmina siguiente tienen el gracias ya directamente más claro y más con algunos datos de contacto. Si en algún momento me llegan a necesitar el material o algo, obviamente se los puedo mandar. Igual el profe ya lo tiene y de hecho lo tengo en PDF por si les es más fácil para transmitir y es más liviano. De todas maneras, podemos abrir brevemente un espacio de dudas, consultas, que Sí, tienen obviamente, comentarios, si ustedes lo obvio, desean, por supuesto. Antes desde ya. de comentar, compartir con Damián, a propósito de esto del arbitraje internacional, que era lo último que nos estaba quedando como en el tintero. Y con esto ya estaríamos cerrando la asignatura. Qué Nada. bien. ¿Los recursos que uno puede aplicar son los mismos a los de la legislación chilena o es distinto allá? Kevin pregunta si los recursos que se pueden aplicar en arbitraje internacional son paralelos o los mismos en Argentina y Chile o hay una distinción. Bien, bueno, gracias por la pregunta, es muy buena. ¿Por qué? Porque en realidad la comunidad hay que entender que el comercio internacional, el comercio internacional, el comercio exterior y todo lo que tiene que ver con el derecho comercial proviene de, a diferencia de otros derechos, proviene de los usos y las costumbres. O sea, son usos y costumbres reiterados en el tiempo que han generado normas obligatorias, ¿no? Desde la Lex Mercatoria o el Código de Hammurabi hasta ahora, son repeticiones. Bien, por eso son tan clásicos y los derechos comerciales normalmente se parecen muchísimo. ¿Sí? Aunque sea el país más socialista de todos o tenga una identidad medio progre y demás, no importa si es peronista, radical, colorado, celeste, bien, siempre normalmente los gobiernos mantienen que el comercio fluctúe de la misma manera. Bien, entonces en este caso, las normas que tienen que ver con el arbitraje internacional son provenientes de los usos y las costumbres del derecho internacional privado, y los recursos, las etapas, los mecanismos, normalmente son, no les diría iguales porque sería una falta de respeto, pero son extremadamente similares. Se respetan los mismos principios y surgen, creo que hasta los plazos suelen ser hasta los mismos. Así que después, más que nada, habrá espacios de arbitraje o espacios para resolución de conflictos más experimentados que otros. Bien, no es lo mismo en países que están más vinculados con el comercio internacional o, por ejemplo, con tratados de libre comercio, como es Chile, y tal vez espacios de barreras arancelarias más bajas o de beneficios para la región, como es en Argentina. Bien, pero seguramente los arbitrajes chilenos van a ser muchísimo más ágiles porque ya tienen una gran cantidad de actividades en cuanto a lo que son compromisos internacionales de libre comercio, que obviamente en comparación con Argentina, que son más de vínculos privados y tal vez, no sé, más vinculados con, no sé, venta de carne o ventas de productos que solo salen de Argentina o que son reconocidos en Argentina. No voy a meterme con el problema del vino porque si no ahí ya nos agarramos a las tropadas, pero donde Argentina, se podría decir, se luce un poco más que otros países en la región, y eso hace que, Argentina tenga un vínculo más limitado. ¿Está bien? Entendido. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Ok. Bueno, entonces, un abrazo grande, amigo. Gracias por El turno de habernos. Alicia. Gracias por esperarme. Que tengan una muy buena tarde y Creo que que tengan un vamos a excelente cierre de jornada. eso, y no está de más decir que Damián también nos va a estar acompañando el día martes a las El día 18 martes. en la sala, para nosotros, esto sí, pues todo va a estar allá, en la C 300.
9, donde nos toca administrativo, pero yo creo que vamos Muy bien, fascinaditos, pero de todas maneras ahí nos vamos a arreglar por si quieren estar. ¿Ya? Eso. muy bien, perfecto. Un abrazo grande, amigo. Saludos a todos allá. Un aplauso. Que estén muy bien, gracias. Este,